Carlos Escobar, el hacker político más importante de América Latina. Escobar es un reconocido experto en seguridad informática, redes sociales y marketing político, que durante los últimos 15 años ha liderado muchas de las más exitosas campañas en Colombia, Venezuela, Paraguay, Argentina y Panamá. Escobar fue pionero en Latinoamérica en enlazar las redes sociales con la vida política. Fue quien abrió la primera cuenta oficial de Twitter del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y montó toda la estrategia de marketing desde cero del Partido Centro Democrático. Ha trabajado para importantes líderes en el continente, tales como Mauricio Macri, Álvaro Uribe, Marito Abdo, Cristina Kirchner, y para campañas tan exitosas como la del voto latino de Obama en Estados Unidos. Gracias, ¿cómo están? Yo creo que soy el único colombiano. Entonces voy a empezar a contarles una historia de mi primera conferencia sobre redes Wi-Fi hace 12 años, para que me agarren el tono de la voz, para que me puedan entender un poquito. En esa conferencia teníamos que hablar sobre el origen y el proceso de las nuevas redes inalámbricas, del WiMAX y el Wi-Fi. Y la conferencia me tocó con un americano, había un representante de México y nosotros que representábamos a Colombia. Cuando inició la conferencia el americano, él estaba contando que habían hecho una excavación en el desierto del Arizona y habían bajado 100 metros y habían encontrado unas fibras de hilo de cobre, y ellos llegaron a la conclusión de que en Estados Unidos los indios americanos 500 años atrás se comunicaban por teléfono. Después el mexicano siguió para exponer sobre un hallazgo que habían tenido en unas pirámides aztecas, que ellos habían bajado 500 metros, luego 1000 metros, y lograron encontrar unos hilos de fibra óptica y llegaron a la conclusión de que los aztecas se comunicaban 1000 años atrás por fibra óptica. Entonces cuando me tocaba a mí, a nosotros nos pasó el mismo caso en Medellín, en Colombia. Habíamos hecho una excavación y habíamos bajado 500 metros y no encontramos nada, 1000 metros y tampoco encontramos nada, 2000 y nada. Y a los 2500 metros llegamos a la conclusión de que en Colombia nuestros antepasados se comunicaban por Wi-Fi 2000 años antes. Así empezamos nuestra carrera en el tema de redes sociales y la ciberseguridad. Voy a hablarles de Big Data. Muchos de ustedes saben qué es Big Data o no saben qué es Big Data. Big Data es como cuando los adolescentes dicen que saben de sexo. No saben nada, los amigos dicen que ya lo han hecho y finalmente todo el mundo dice que lo hace y pasa muy bueno. Pero no hay una definición sobre eso exacta. Bueno, Big Data, ahí está lo que les estaba contando sobre el Big Data. Les voy a dar 15 cifras muy importantes sobre el Big Data. ¿El Big Data qué es? Es la gran acumulación de datos que estamos viviendo en este momento. El Big Data es la herramienta del futuro. El Big Data es todo lo que estamos produciendo con nuestros dispositivos móviles, como todas las compañías sacan métricas de nosotros sin darnos cuenta y cómo se usan para diferentes beneficios tanto de las compañías y en algunas ocasiones de los ciudadanos. En este caso de que hablamos para campañas políticas, es el insumo más importante y con el que se están ganando presidencias y campañas políticas en el planeta en este momento. El ejemplo más claro fue el de la campaña de Donald Trump y lo que tuvieron que ver los rusos con este Big Data. 15 cifras para destacar del Big Data. Se han creado más datos en los últimos 2 años que en toda la historia de la humanidad.
El Big Data crece a una velocidad nunca antes vista y se estima que para el 2020 cada individuo creará 1.7 megabytes de información nueva por segundo. En este momento creamos 1.2 gigas por segundo. Para el 2020 nuestro universo de datos pasará de 4.4 zettabytes que existen actualmente a 44 zettabytes, que son 44 billones de gigabytes. Creamos nuevos datos a cada segundo, realizamos 40.000 nuevas búsquedas en Google por segundo, lo que equivale a 3.5 millones de búsquedas por día y 1.2 billones por año. En agosto de 2015 se conectaron más de 1.000 millones de personas a Facebook por día, lo que supone un aumento del 3.37 con respecto al mismo periodo en el 2014. Los usuarios de Facebook envían una media de 31.25 millones de mensajes y miran 2.77 millones de videos por minuto. Todas estas cifras es lo que nosotros vemos de frente. Por detrás es lo que el Big Data está haciendo, procesando, creando algoritmos para segmentar esta información para beneficio de la campaña política o de la campaña de marketing o para beneficio de un gobierno. Se sube una media de 300 horas de videos a YouTube por minuto. En 2015 se tomaron 1 billón de fotografías y miles de millones serán compartidas en la red. Para 2017 se estima que casi el 80% de las fotografías serán tomadas por smartphones. Yo no sé si ustedes saben que las fotos que ustedes se toman, todas las fotos cuando uno las descarga va seguida de un formato JPG o PNG tras unos números largos. Eso es un estándar de todos los dispositivos móviles o cámaras. Todos esos números que van seguidos después del formato de la foto tienen un significado, que es el fabricante, el año de fabricación, el serial del equipo. Cuando nos roban un dispositivo móvil o se pierde y otra persona lo usa, hay herramientas con las cuales podemos preguntarle a Facebook si con nuestro dispositivo que se perdió han tomado fotos y las han subido a otra red social. No sé si sabían eso. Bueno, esas son herramientas que usan las policías hoy en el día para perseguir criminales, pero nos pueden servir a nosotros para recuperar nuestros dispositivos. Yo después voy a darles unos links a ellos para que los tengan como donde pueden llegar a esas páginas y recuperar sus dispositivos. En el 2015 se tomaron, pues ya hablamos de la foto. Este año se importarán más de 1.400 millones de smartphones, todos ellos con sensores capaces de recolectar todo tipo de datos, sin mencionar aquellos creados por los mismos usuarios del móvil. Cada vez que nosotros estamos acá sentados con el móvil prendido, las compañías que acumulan Big Data y la procesan saben que ustedes están sentados al lado derecho de alguien, al lado izquierdo, atrás, quién tienen, y todo eso lo procesan para diferentes fines. En este caso pueden decir, esta audiencia que tenemos acá la podemos segmentar en que le importa la tecnología, les gustan temas políticos y de una manera u otra la usan para darnos información que se segmenta en el público que estamos acá sentados. Lo que permite el Big Data es no usar o desperdiciar impulsos de campañas o redes sociales en públicos que no son afines. Para el 2020 tendremos más de 6.1 millones de usuarios de smartphones en el mundo, 6.100 millones de usuarios en el mundo. En los próximos 5 años habrá más de 50.000 millones de dispositivos smart conectados en el mundo, todos desarrollados para recolectar, analizar y compartir datos. En Japón hay sillas que cuentan con dispositivos con más de 150 sensores para sacarle Big Data a la nalga y saber qué tipo de nalgas existen y poder perfilar las nalgas. Hasta ese punto hemos llegado. La distribución informática de realizar tareas informáticas a través de una red de ordenadores conectados en la nube ya es una realidad. Google lo utiliza a diario para vincular aproximadamente a 1.000 ordenadores o super máquinas que responden a una única búsqueda en su navegador y la completan en menos de 0.2 segundos. Que eso nos damos cuenta todos los días, que le preguntamos a Google algo y cada búsqueda de ellos, Google memoriza las búsquedas y nos
O sea, Google yo creo que nos conoce más que nuestra propia mujer. Google sabe todo lo que hacemos. Si hay alguien que pudiera saber más de la vida de uno que Google, no creo que exista. El mercado de Hadoop, que es un software libre de distribución informática, estima una tasa de crecimiento anual del 58%, superando los $1.000 millones de ganancia en el 2020. De momento solo se analiza y utiliza el 0.5% de todos los datos que existen, por lo que debemos considerar el potencial que este mercado presenta. Y más allá, yo creo que el potencial del Big Data en la política todavía no lo hemos mesurado. Tuvimos un ejemplo reciente en las elecciones al Senado en Colombia. Teníamos un candidato que ya había perdido varias elecciones al Senado, tiene un problema de imagen a razón de su familia que, o sea, ni el más estrella en las redes sociales podía hacer que este hombre saliera y le fuera bien. Es más, no podíamos usar las redes sociales, no lo podíamos presentar en público, no podíamos hacer, o sea, lo que hiciéramos con él se nos devolvía, no había nada que hacer con él. Hoy en las campañas políticas en Colombia y en varios países hay un sistema para candidatizar a un candidato que es, ahorita la ponen, espera un momentico, es el sistema de firmas, recolectar firmas para que este candidato pueda salir a campaña. Entonces cuando se recolectan firmas se pide obviamente la firma y la cédula para que el CNE o el centro electoral valide las firmas. Obviamente en Latinoamérica pues, el nivel de corrupción que tenemos hace que hayan empresas que vendan las firmas para que el candidato gane. O sea que muchas veces el que está firmando no sabe que está firmando por ese candidato. Entonces este candidato logró conseguir unas firmas considerables. Con las firmas, con los operadores de los call centers podemos conseguir con la cédula el teléfono del móvil. O sea, en este caso eran 800.000 firmas, logramos conseguir 750.000 móviles. Y cuando tenemos el móvil con Facebook, podemos pasar esa base de datos y Facebook nos da de esos 750 cuántos tienen Facebook. En este caso eran 300.000 que tenían Facebook. Entonces tenemos 300.000 que firmaron por mi candidato y ese candidato ganaba con 30.000 votos, o sea que en teoría ya tengo 300.000 votos, pero no era así. Cada vez que poníamos algo en los Facebook de esos 300.000 que supuestamente firmaron por él, nos ganábamos un insulto, era imposible y bajaban, o sea, de los grupos que hacíamos para ese candidato, la cantidad de seguidores bajaba cada vez que poníamos un post alusivo al candidato. Pero cabe anotar que este candidato tenía una imagen negativa por un familiar. Era un excelente profesional, uno de los mejores seres humanos que he conocido y creo que en el futuro va a ser el próximo Obama de Colombia. Es un candidato que te digo, pues lástima que la familia le haya hecho ese daño. Entonces, ¿qué pasó al final? Una persona que trabaja en la empresa muy buena para segmentar y este candidato estaba muy afín al tema del fracking y vimos que en ese grupo de 300.000 Facebook habían 15.000 personas que desde que se levantaban eran criticando el fracking, no al fracking, no queremos fracking, imposible seguir el fracking. Entonces estas 15.000 personas las sacamos a un lado, hicimos grupos, páginas, empezamos a alimentarlos con información sobre el fracking. Todos los días ellos aportaban, esto duró 3 meses, cuando faltaban 15 días para finalizar la campaña, hicimos que nuestro candidato se montara en esa causa, no como candidato sino como causa. Y este candidato se volvió el líder de la causa del fracking en Colombia. Cuando llegó la hora de votaciones, él estimaba, por los diferentes métodos que usan los políticos para tener votos, podía conseguir 30.000 y los tenía seguros. Cuando llegaron las votaciones solo marcaban 20.000
y él decía que habían 10.000 que nos habían robado. Pero cuando mirábamos los mapas de votación, esos 10.000 no concordaban con lo que él decía. Finalmente, de los votos, cuando empezamos a tabular y ver dónde estaban, vimos que 12.000 votos estaban dispersos por todo el país, y esos 12.000 votos eran parte de la comunidad de 15.000 que habíamos tenido en Facebook contra el fracking, y esa comunidad fue la que lo hizo ganar como senador. Entonces ahí es la importancia del Big Data, cómo se usa y cómo la podemos usar en campañas para crear causas, no temas políticos. Ya pon el video. Bueno, ¿qué es hacking? Yo creo que hacking es una palabra que se está volviendo un mito. El hacker ahora se volvió como un terrorista como Osama. El origen de la palabra hacker viene cuando en MIT, el Centro de Tecnología de Massachusetts, que desarrollaron todo el tema del internet y la conectividad, se desarrolló una comunidad de programadores que lo que buscaban era herramientas colaborativas y de software que hicieran la vida fácil de las personas. Por eso les decían hacker, eran más activistas del bien. Luego, a medida que pasó el tiempo, algunos nos salimos de ese esquema y nos metimos en problemas, no porque queríamos meternos en problemas, sino porque en las sociedades hay leyes, y hay leyes donde los países no han desarrollado sus leyes a la velocidad del crecimiento de la vida digital, y esto creó una comunidad de criminales, entre comillas, que hacían pruebas de penetración en gobiernos, en compañías, que lo convertían en actos ilegales. Y ahí es donde viene la diferencia en ser criminal o ser un criminal ético, porque todas estas personas que nos metimos en problemas nunca lo hicimos por cometer un acto criminal, más por ayudar en la seguridad de todos estos sistemas operativos y de software que se estaban desarrollando en el mundo. Entonces, hoy en día, en las campañas políticas, lo primero que hacen es pensar en contratar un hacker, y hoy cualquiera puede ser un hacker. Hoy cualquiera, hay herramientas en internet para que tumbes páginas, para que hagas phishing, para que robes claves, y eso te hace ver como un hacker, que en realidad eso se llama es un cracker, que son personas que no tienen escrúpulos y usan este conocimiento que no es desarrollado por estudios, sino más bien por herramientas que son fáciles de obtener, y engañan las campañas. Y de ahí es todo lo que estamos viendo hoy en día, que los hackers son protagonistas de casi todas las campañas que han pasado en los últimos 10 años y seguirán pasando de hoy en adelante. Entonces ahí viene el tema del antiterrorismo digital, cómo nosotros podemos combatir a todos estos personajes que están usando la facilidad de la información para atacar campañas, atacar candidatos, difundir información que no se debe difundir, crear fake news, todo este tipo de cosas que hace que el antiterrorismo digital prime las campañas. Los espías siempre han existido en las campañas, que yo creo que el espía es como el sinónimo de un hacker hoy en día. Yo creo que hasta en la batalla del 5 de mayo hubieron espías. Dicen que las mujeres se infiltraban en el otro ejército para pasar información al ejército mexicano y poder adelantarse a acontecimientos. ¿Cómo funciona un hacker en una campaña? Lo primero que hace un personaje, si es hacker pues de verdad o si está pretendiendo ser hacker, es ver
ni siquiera cómo va a ayudar al que lo contrata, sino cuáles son sus enemigos. Buscar información para difamarlo, para adelantarse a los medios, cómo crear información falsa, cómo tratar de meterse, infiltrar las campañas ajenas, que es lo más fácil hoy en día. Hoy en día con las redes sociales uno lo único que tiene que hacer es volverse amigo de la otra campaña, y la otra campaña lo acoge uno porque el que sabe manejar redes sabe hacer ruido, y de esa manera se infiltra y de esa manera utiliza la información capturada para beneficio del que lo contrató. En el caso de nosotros, o en el caso de la compañía de nosotros, para ganar campañas decimos que trabajamos para la opuesta, y con eso ya ganamos, porque nadie quiere campañas que tengan hackers. Bueno, hay que redefinir conceptos. Muchos programadores insisten que la palabra hacker se aplica únicamente a acatar los entusiastas de ley que ayudan a crear programas y aplicaciones informáticos o mejorar la seguridad. Cualquier persona que use sus habilidades no es un hacker malicioso en absoluto, sino un cracker. Vuelvo a lo mismo, el cracker es que hoy en día una persona quiere tumbar una página. Hay páginas que venden sistemas de DOS, que son sistemas que saturan las peticiones de una página web y la tumban, y con eso puedes demostrar que eso es un cracker, que eso es el mejor, pero en realidad son herramientas que están pagando y el trabajo lo está haciendo es un servidor. Los gobiernos hoy en día, más en Latinoamérica, no han sabido migrar en tecnologías. Entonces lo que pasa hoy en día, no existen hackers que ataquen gobiernos, existen empleados dentro de los gobiernos que usan la confianza y el saber que ellos son los únicos que controlan los sistemas para extorsionar a los mismos gobiernos, para usar esa información en contra de los gobiernos. Entonces hoy en día los gobiernos deben de ser muy juiciosos, o los asesores de campañas, en auditar esto, en contratar personas sabias y éticas que puedan mirar todos estos sistemas, revisarlos y recrear toda una ingeniería en función de la seguridad y de que no solo una sola persona tenga el control total de la informática de una empresa. Hoy en día los gobiernos, las empresas están siendo extorsionadas por los programadores informáticos, por los ingenieros de sistemas, porque estos tienen mucha herramienta para ser anónimos y producir ingresos económicos sin haber hecho lo que ellos dicen que hicieron. El caso más conocido reciente, no sé si escucharon WannaCry, que pasó en Europa, donde unos piratas informáticos se metieron a los sistemas de salud, encriptaron todos los archivos médicos y pedían extorsión con bitcoins. Eso pasó a principios de este año. Pero luego empezaron a replicarlo por todo el mundo, y los que lo replicaban, el 90%, eran personas de adentro de las empresas que vieron que extorsionando, pidiendo bitcoin, era muy fácil de que no los descubrieran. Y hoy en día esos son crímenes perfectos, que no los van a poder descubrir, pero que están pasando. Les voy a hablar de este caso en particular, no sé si muchos lo escucharon, pasó hace 4 años en Colombia. ¿Conocen, han escuchado al presidente Uribe? ¿O no? No. Ah, bueno. El Partido del Centro Democrático, él lo inició hace 4 años, ganó en el Senado y luego lanzó al candidato a Oscar Iván Zuluaga. Yo estuve en su campaña desde que creamos los logos, hicimos toda la estrategia de imagen, pero obviamente yo creo que en esta campaña no ganó mucho la estrategia, sino que ganó un personaje que no creo que vuelvan a ser uno igual como el presidente Uribe. Todavía le dicen presidente, yo le digo presidente. Y él puso este candidato que no era muy buen candidato, pero sí era el candidato que iba a ganar, porque veníamos de un gobierno que ya tenía cansado a los colombianos.
Para que este fuera el candidato, él puso dos candidatos, los dos candidatos para luego elegir entre los dos dentro de la misma colectividad. Tuve la fortuna de que me puso en el otro candidato, el que perdió. Cuando este gana, él me dice, váyase a trabajar con este candidato. Yo pienso que sí, pero cuando yo estaba en el otro lado, pues mi misión era acabar a este candidato, entonces no fui muy bien recibido. Me sacaron con insultos, gracias a Dios. No me dejaron ser parte de esta campaña. Un personaje que se llama Sepúlveda era esposo de la asistente personal de este candidato, de Oscar Iván Zuluaga. Y en ese momento en Colombia estaban en un proceso de paz que no funcionó muy bien, pero que era algo que necesitaba Colombia. Entonces, en los procesos de paz estaba la guerrilla con el gobierno negociando en La Habana. Y eso fue parte de esta campaña. Como fue parte de esta campaña, hay organismos de inteligencia que tratan siempre de infiltrar al terrorismo. Hay información que a estos organismos de inteligencia no les sirve y los operativos de los sistemas de inteligencia venden esta información en el mercado negro. Este señor Sepúlveda tenía acceso a ese mercado y le vendieron la clave de un correo de uno de los negociadores de La Habana. Él le dice a su esposa, dígale al candidato que yo acabo de hackear el correo de los negociadores de La Habana. Obviamente a la campaña le convenía eso porque era una campaña que era enfocada en el proceso de paz. Entonces la esposa de él le dice al hijo del candidato, podemos hackear el proceso de La Habana. O sea, ya pasó de un correo a hackear el proceso. El hijo le dice, me interesa mucho porque con eso ganamos. Y deciden contratarlo. Contratan a un tipo que dice que es el hacker más conocido, que realmente lo que había hecho era comprar la clave de un correo, abrirlo ante el candidato y ante los asesores de campaña y se creyeron el cuento. Bueno, por creerse en este cuento, la fiscalía le montó un proceso, los descubrieron, los grabaron y agarraron al hacker del proceso de La Habana. O sea, ya era el hacker del proceso de La Habana, despliegue de medios, eso salió en todo el planeta. Y Colombia no quería un candidato que buscara la guerra otra vez. Este es el personaje. Como yo había estado en toda esa campaña desde el principio, a mí me metieron y yo era el que salía en los noticieros todos los días y yo decía, pero yo no tengo que ver nada con esa campaña. Yo le decía, yo no tengo nada que ver, pero era como el que le cabía esa camisa. Meten a este tipo en la cárcel y dentro de la cárcel, como el partido del gobierno es el que está en el gobierno, lo libretean y se inventa más cosas todavía, que había hackeado yo no sé qué. Y finalmente pierden las elecciones del Centro Democrático. Las perdieron, una porque es culpa de ellos, haber creído en un tipo donde las campañas no verificaron bien la información. Hoy es muy importante que una campaña política lo primero que haga es un tema de seguridad. Lo primero que tienen que hacer es hacer filtros, revisar quién está dentro, casi que más seguro que una misma agencia de inteligencia. Porque es muy fácil hoy en día infiltrar campañas. Y yo creo que la mayoría de las campañas se pierden por esto, por la fuga de información, por no cuidarse. Y este es uno de los ejemplos más claros de cómo un cracker termina acabando una campaña y finalmente esos últimos 4 años para Colombia es lo más trágico que ha pasado. Y hoy en día siguen con el tema del hacker. No más la semana pasada el presidente me dice, mire que todavía siguen diciendo que yo ando con el hacker. Yo le digo, pues es culpa suya, ustedes lo contrataron. Entonces, esto pasó ayer. El fiscal, este era el asistente del fiscal, trabajaba con ese tal hacker
desde mucho antes, o sea, ya lo habían infiltrado y se vinieron a dar cuenta ya hace 8 días, pero es cómo no se debe trabajar una campaña y cómo se deben de cuidar de la palabra hacker, que hoy en día está prostituida. Hoy cualquier culebrero es un hacker. O sea, yo que viví de eso, hoy en día yo soy otro culebrero más, porque el que es verdadero hacker es un programador que no puede parar de programar. Hoy en día es una virtud tener la capacidad de vulnerar sistemas para ayudar a la sociedad. Hoy en día estamos llenos de terroristas que se hacen pasar por hacker y lo que están haciendo es daño, infiltrando. Todos ustedes hoy, hasta uno mismo no se cuida, bajamos cualquier aplicación, no miramos los certificados, cualquier correo. A toda hora nosotros somos víctimas del phishing, somos víctimas de gente que está tratando de jalarnos las claves. Hoy en día con una aplicación cualquiera, la más básica, que tú la bajes del app, ni siquiera es una aplicación que esté en un archivo, sino del mismo app o del iOS, te la bajas y te agarran tus WhatsApp, te agarran todas tus claves y ustedes no saben. Ahora, ¿para qué sirve eso? Para el que necesita el beneficio de eso. Muchas veces puede servir para temas de inteligencia, para agarrar terroristas, pero la mayoría de veces sirve para usar esa información en contra de uno mismo. O sea, hoy nosotros somos más públicos que nunca. Nosotros no tenemos privacidad en nada. Desde que tenemos el celular encima, ya todo el mundo sabe lo que estamos haciendo, dónde estamos. Un paréntesis ahí, ¿qué pasó con eso? Ayer una amiga personal que quiero mucho, su familia la mamá estaba en Estados Unidos en un concierto de Rubén Blades y a las 3 de la mañana se accidenta. Llama a mi amiga a Colombia y le dice que se accidentó y que las 2 hermanas están en el hospital, que ella no lee el mensaje sino hasta las 8 de la mañana y no le contestan. Me llama, nos pasa el correo de la mamá, nos pasa el número del celular, con el número del celular sacamos el email, con el email sabemos dónde está operando el celular, sabemos la celda donde está, con la celda donde está sabemos dónde se quedó la última ubicación. Buscamos el hospital más cercano, dimos que no el hospital, hicimos la llamada y encontramos a la mamá. Gracias a Dios estaba bien, pero ella duró 4 años de angustia. Pero para que sepan que con un celular, así no esté conectado en su país, pueden uno sacar toda la información que quiera. Entonces, para que cuiden sus comunicaciones más. Todos saben muchos casos famosos de hacker, como el de Julian Assange. Lo que hizo Julian Assange fue robar información de inteligencia. En esa información de inteligencia había una información de unos banqueros en Europa muy sensible. La negoció con unos hombres muy poderosos en Holanda. Estos, con unos servidores superpoderosos, lograron descifrarla y le dieron la parte militar a Assange, que fue el negocio, y la parte del banquero, ellos la negociaron y se volvieron ricos con esa información. Pero ahí Julian nunca fue un hacker. Julian lo que hizo fue robar información. Yo le decía al presidente Chávez, yo siempre le decía, el que maneja la información maneja el mundo. Pero yo lo hacía desde un punto tecnológico, no desde un punto político ni de lo que está pasando ya, y les hablo de hace 12 años. Y luego, después de que vimos cómo operaban las comunicaciones, cómo los grandes embudos de comunicación, que son, por ejemplo, el Slim, que hoy en día tiene cable óptico por toda América Latina, como él cogió, como la información que va por el tubo, tú la puedes manipular. Entonces, finalmente yo le dije a Chávez, le dije, no es el que maneja la información, es el que maneja la comunicación. Entonces hoy los gobiernos manejan la comunicación al grado de que pueden filtrar lo que ustedes pueden ver y lo que ellos quieren que vean. Entonces hoy también
la sociedad tiene que ser un whistleblower, tenemos que decirle a estos gobiernos de que dejen los filtros y las censuras en las comunicaciones, que por eso es que manipulan y llevan a los votantes a donde ellos quieran. Los gobiernos de turno hoy en día secuestran las comunicaciones para seguir en el gobierno, y hoy en día no estamos siendo juiciosos con eso. Solución. La compañía que nosotros representamos se llama Encryptcell. Nos contratan hoy en día para blindar las comunicaciones de las campañas. Lo primero que hay que hacer es blindar las comunicaciones. Hoy hay sistemas mucho mejores que los que se usan para, como los WhatsApp y todo eso, que son vulnerables. Ahí les hago una nota. Todos los WhatsApp, el de ustedes, el mío, está siendo grabado y monitoreado por leyes de antiterrorismo. Los graba la NSA. ¿Qué pasa? Que no nos están, no sé cómo llaman ustedes, nosotros decimos chuzar, ustedes dicen monitorear, pero no quiere decir que están monitoreándolo a usted o a mí. Los algoritmos lo que buscan es palabras claves, comportamientos claves para perseguir el terrorismo. Pero en Latinoamérica tenemos funcionarios públicos muy creativos. Entonces, un funcionario o un personaje con la mente mala quiere saber qué están hablando ustedes por su WhatsApp. Entonces él lo individualiza y le dice al juez: mire, este señor estuvo en Estados Unidos tomándole foto a unas torres y hablando de poner unas bombas. Él está aquí en Colombia o en México. ¿Será que usted me manda todo lo que está diciendo en el WhatsApp para nosotros estudiarlo bien? El gobierno americano manda todo eso y ya él vende esa información. O sea que la creatividad de nuestros funcionarios hace de que el hecho de que todas las comunicaciones se monitorean pueda ser muy fácil de tener en nuestros países. Entonces en Encryptcell brindamos todo tipo de soluciones. Hoy en día el tema que dicen que toda la información en la nube es más segura, eso es falso. La información está más segura en servidores locales para las campañas. La nube es muy vulnerable hoy en día. Uno depende de algo intangible. Y finalmente yo creo que vamos a regresar a lo básico, a tener todas las comunicaciones como empezamos, en servidores propios, tener todo en nuestros propios locales.